Buenas noches a todos los participantes conectados a través de las plataformas virtuales. A nombre de la Dirección de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, les damos nuevamente la bienvenida a una fecha de los webinars de vivienda. El tema de hoy es sobre las comisiones técnicas y los revisores urbanos como órganos colegiados regulados de acuerdo a la Ley 27444. Será desarrollado por el doctor Iván Ortiz Sánchez, abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es catedrático en Derecho Urbanístico en la Universidad Católica, con magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional. Actualmente desempeña la función de miembro del Consejo Directivo de la OEFA. Al final de la exposición absolveremos solo las consultas referidas al tema que estamos desarrollando. Doctor Ortiz, bienvenido. A nombre de la Dirección de Vivienda le agradecemos el haber aceptado la invitación. Tiene la palabra. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el doctor Cerrón, a Karen que está acá conduciendo el programa. Muchas gracias por la invitación y espero que este programa, este webinar, digamos, sea de utilidad para ustedes en el ejercicio de las funciones, su conocimiento en la actuación de los procedimientos vinculados a los procedimientos de habilitación urbana y licencia de edificación, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. El tema que me han convocado es sobre la comisión técnica y los revisores como órganos colegiados regulados de acuerdo a la ley 27444, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces un poco eso es lo que la dinámica que me han convocado, ¿no? Para ello he elaborado unas diapositivas, ¿no? Y que vamos a tener primero lo que vamos a tocar, ¿no? Lo que vamos a conversar. Primero vamos a ver una revisión de lo que es la regulación de los órganos colegiados en la ley 27444, a través de la ley que es denominada la ley del procedimiento administrativo general, y como ustedes saben, o deben saber la mayoría, existe un texto único ordenado, ¿no? Un texto único ordenado de esta ley que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de su vigencia. En segundo lugar, vamos a ver las comisiones técnicas reguladas, ¿no? En la ley 29090, ¿no? Texto único ordenado y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 029/2019 de vivienda, ¿ya? Y siempre de la perspectiva de órgano colegiado. Y en tercer lugar, los revisores urbanos, ¿no? Regulados en la ley 29090, ¿no? En la ley de regulación de habitaciones urbanas y edificaciones, y haremos una breve referencia al recientemente reglamento, ¿no? De los revisores urbanos, publicado el 6 de mayo de 2020, es decir, casi hace aproximadamente un mes, ¿no? Y finalmente algunas reflexiones y conclusiones finales que vamos a tocar al final. Eso es básicamente lo que vamos a tocar hoy. Bien, un primer elemento que vamos a tocar que tiene que ver con la regulación de los órganos colegiados en la ley 2744, ley de procedimiento administrativo general, es importante anotar algunas cosas, primero, algunas cosas. En primer lugar, antes de ver esto, yo diría, en primer lugar, hay que hacer notar que esta ley, regula a todas las entidades de la administración pública, ¿ya? Todas las entidades de la administración pública, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, pero también los gobiernos regionales y también, por supuesto, los gobiernos locales, ¿no? Finalmente, la competencia, digamos, ¿no? Establecida, o las funciones, ¿no? Están dentro de lo que es la habilitación urbana y la licencia de edificación, son parte de las competencias de los gobiernos locales. Eso es importante hacer de nota. Tanto está vigente en todo lo que tenga que ver con los gobiernos locales. En segundo lugar, esta ley 2744 regula todo lo que son los procedimientos administrativos, ¿ya? Es importante hacer notar.
contiene las normas comunes para la actuación de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados por las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. En este caso, las habilitaciones urbanas y las edificaciones, las licencias, son procedimientos administrativos, ¿no? Finalmente son procedimientos administrativos que culminan con la emisión de un acto administrativo, autorizativo, un título habilitante, en un caso para habilitar el terreno para fines urbanos y en otro caso para edificar, ¿no? Entonces, estamos frente a un procedimiento administrativo, ¿no? Tanto en la habilitación urbana como en la edificación, en ambas licencias, ¿ya? A diferencia de la planificación urbana, que es que se emite a través se aprueban a través de ordenanzas, ¿ya? A través de ordenanzas, ¿ya? Y que tienen carácter normativo general, ¿ya? A diferencia de las habitaciones urbanas y edificaciones que son sobre predios en concreto, ¿no? Sobre los cuales se toma una decisión administrativa a través de un procedimiento administrativo y que culminan con la licencia como un acto administrativo, ¿ya? Esa es la naturaleza establecida por la ley 29090 para las habitaciones urbanas y las edificaciones. Se tratan de procedimientos, actos que culminan con licencias, títulos habilitantes para habilitar el terreno para fines urbanos o para edificar un terreno, ¿ya? En tercer lugar, la naturaleza que estamos viendo sobre las comisiones técnicas y los revisores, las normas han establecido una naturaleza eh, correspondiente a un órgano colegiado, ¿ya? Y el órgano colegiado, según la ley 29090, se debe, obviamente, regular a partir de la ley 27444, que es la ley de procedimiento activo, la ley de procedimiento activo general, ¿ya? Ahora, ¿dónde se regulan los órganos colegiados? Los órganos colegiados se regulan en la ley del procedimiento administrativo general, desde el artículo 106, ¿no? Del texto único ordenado, por si acaso, texto único ordenado, ¿no? Texto único ordenado, hasta el 113. Del 106 al 113 está regulado en el texto único ordenado de la ley 27444. Habrá que advertir además que como la ley 27744 ha sido modificado innumerables veces, se expidió un texto único ordenado, ¿no? Aprobado mediante el Decreto Supremo 004-2019 JUS, publicado el 25 de enero del 2019. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que establece la ley 27744 sobre los órganos colegiados? ¿Ya? En primer lugar, establece que los órganos colegiados, ¿no? El funcionamiento interno de los órganos colegiados, ¿no? Está establecido en la ley 27744, ¿no? Está regulado, ¿ya? Entonces, los órganos colegiados son órganos plurales, ¿no? Dentro de una entidad, ¿no? Dentro de una entidad administrativa, ¿no? O una entidad de la administración pública que tienen determinadas funciones, ¿ya? Eh, y por tanto, como órganos colegiados, las decisiones las toman en forma colegiada. No es a través de una sola persona, sino a través de una decisión de una pluralidad de personas. ¿Ya? Eso es importante. Por ejemplo, órgano colegiado. Un ejemplo de órganos colegiados, por decir, los tribunales administrativos. Los tribunales administrativos, ¿no? Por excelencia, están compuestos por varias personas. Por los diferentes tribunales administrativos, algunos están compuestos por 3, otros por 5, ¿no? Y así. Son diferentes tribunales administrativos que tienen naturaleza de órganos colegiados, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar como miembro del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, de la Autoridad Nacional del Agua. Y esta tribunal, como órgano colegiado, tomaba las decisiones en última instancia administrativa sobre los recursos, ¿no?
contra los actos administrativos emitidos por las entidades de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces tomaban decisiones de manera colegiada. Y obviamente no decidían una sola persona, sino que era eh, a partir de una decisión tomada en forma colegiada, ¿ya? Eso es importante. Otro ejemplo, por ejemplo, los consejos directivos de entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, consejo directivo de OSITER, ¿no? Consejo directivo de SUNAS, ¿no? Órgano colegiado, ¿no? O hay el consejo directivo de la ANA, Autoridad del Agua, o el consejo directivo de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, donde también me cabe el honor de participar actualmente como miembro de este órgano colegiado, el consejo directivo. Entonces, los órganos colegiados son instancias plurales de una entidad administrativa del Estado. Por lo general son órganos de máximo que toman decisiones importantes, ¿no? Funciones muy especiales, muy específicas, vinculados a una actuación del Estado administrativa en un campo en particular, ¿no? En diversos espacios. En ese sentido, las comisiones técnicas constituyen órganos colegiados, porque está compuesto por diversas personas, ¿no? Representantes, ¿no? Y que van a tomar decisiones en forma colegiada. Y su regulación está, más no su composición, su regulación está dada en forma general por la ley 2744. Y su regulación especial sobre su conformación y su actuación, ya eso corresponde, en este caso a los comisiones técnicas y los revisores urbanos, ya constituye una regulación especial ya establecida tanto en la ley 29090 como en su reglamento. Reglamento tanto de la ley 29090 como el reglamento de los revisores urbanos. ¿Ya? Entonces, en la ley 2744 se establece también qué es lo que le corresponde a los miembros de los órganos colegiados. Por ejemplo, dice, yo diría, ellos tienen varias, pero yo diría una principal. Recibir con antelación prudencial la convocatoria de las sesiones, con la agenda, contenido del orden del día y la información, de manera que pueda conocer las cuestiones que van a ser debatidas. En segundo lugar, tiene como atribución los miembros de los órganos colegiados participar en los debates de las sesiones. ¿Ya? Participar, obviamente, porque son órganos colegiados, toman decisiones, obviamente van a dialogar, pero también pueden debatir y también pueden discrepar. Pueden discrepar, por supuesto, también. Obviamente siempre en un sano respeto, obviamente, ¿no? Una discrepancia con un sano respeto, siempre. La tolerancia usando mucho respeto. En tercer lugar, una función importantísima, ¿no? Es no solamente recibir con alteración la agenda, participar en los debates de las sesiones, sino también ejercer su derecho al voto, ¿ya? Ejercer su derecho al voto ¿a qué? Para tomar la decisión, ¿ya? Y formular, cuando así lo considere necesario, un voto singular. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que tiene el derecho a participar en las decisiones con un voto, ¿no? Y obviamente eso dependerá de cuántos miembros sean el órgano colegiado, es variable. Hay órganos colegiados que tienen muchos miembros, otros que tienen 3, otros que tienen 5, dependerá, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre una decisión puede ser por unanimidad. ¿Qué significa eso? Que todos pueden estar de acuerdo con una decisión adoptada y todos se votan, ¿no? Por unanimidad. Pero puede ser que luego del debate, a mí me ha pasado, por ejemplo, en el caso del Consejo Directivo de la OEFA, casi no he tenido esos temas, digamos, hemos debatido, debatido algunas veces, pero en general hemos tomado siempre decisiones de consenso, debo de reconocerlo y decirlo, pero en los tribunales, en el Tribunal Administrativo de la OEFA, cuando hemos tomado decisiones, perdón, de la OEFA, no, del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Cívicas, Autoridad del Agua, a veces cuando se toman decisiones sobre actos, procedimientos, sobre otorgamiento de derechos, sobre sanciones, en estos casos a veces se discrepa, y bueno, en algunos casos, en muchos casos yo, por ejemplo, he ejercido el voto singular, ¿no? ¿Por qué? Porque discrepaba con la decisión adoptada, ¿no? Luego del debate, yo no logré ponernos, no pusimos de acuerdo, ¿no? Yo no me puse de acuerdo, ¿no? Y yo a veces he votado en singular, u otras veces otro compañero. O alguna vez me acuerdo en el tribunal que éramos 5.
votamos 3-2. Así son cosas. A veces, ese fue, digamos, una vez donde tuvimos bastante discrepancia, pero obviamente siempre tiene que haber decisión. Siempre tiene que haber decisión, ¿ya? Y uno tiene el derecho a discrepar y poner su voto singular. En tercer lugar, puede formular peticiones, recibir o tener copia de cualquier documento de las actas de sesiones de los órganos colegiados, ¿ya? Los órganos colegiados se reúnen con la frecuencia y en el orden que indiquen ellos mismos o su reglamento, ¿no? Muchas veces los órganos colegiados tienen reglamentos, aprueban reglamentos internos. O cuando no haya un reglamento interno, cuando lo acuerden los miembros del órgano colegiado. La convocatoria de órganos colegiados le corresponde al presidente o quien haga su labor de coordinación, ¿no? O, como en el caso de por tanto, en la comisión técnica le corresponde al presidente, ¿no? Y en el caso de los revisores urbanos, a quien es el coordinador de los revisores, ¿ya? La convocatoria de órganos colegiados corresponde al presidente y debe ser notificada conjuntamente con la agenda del orden del día con antelación prudencial, ¿ya? Iniciada la sesión no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del orden del día. Es decir, no puede cambiarse el orden del día, ¿no? Que no ha sido convocado, ¿no? Salvo, obviamente, que las propias partes acuerden tomar una decisión en contrario, ¿no? Ahora, de otro lado, la ley 2744 establece en el artículo 110 el quórum para instalación y sesión válida del órgano colegiado, de los órganos colegiados. En este caso, por ejemplo, la comisión técnica. El quórum para instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus componentes, de sus miembros. En este caso, de sus miembros. El quórum para instalación y sesión válida del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus miembros. Dependerá del número de miembros, ¿no? Obviamente, si son 7, será 4. Si son 5, será 3. Si son 3, serán 2, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando se instala válidamente un órgano colegiado. Se instalará válidamente, ¿no? Cuando estén presentes, ¿no? En la sesión, la mayoría absoluta de sus miembros. Mayoría absoluta de sus miembros, ¿ya? En tercer lugar, el quórum para las votaciones. ¿Cuál es digamos, el quórum para tomar decisiones? ¿Ya? Los acuerdos en los órganos colegiados son adoptados por los votos de la mayoría asistentes, ¿ya? El artículo 111 de la ley 2744 establece que los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría asistentes, ¿ya? Es decir, por ejemplo, asisten 4, ¿no? O asisten 3 por decir, de 5 serían 2. Si son 7 y asisten 4, ahí podría ser un empate quizás. Pero en el caso de empate, el presidente tiene el voto dividido, ¿no? ¿Ya? Pero los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes, ¿ya? La mayoría simple de los asistentes, ¿ya? Y en segundo lugar, los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría debe hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen. En este caso estamos hablando del voto singular, que es un derecho de uno expresar un voto diferente, ¿ya? El artículo 113 de la ley 2744 establece que de cada sesión se debe levantar un acta que contiene la indicación de los asistentes, el lugar, el tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de deliberación y cada acuerdo por separado, ¿ya? Y el acta es leída y sometida a aprobación de los miembros del órgano colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente. Yo, por ejemplo, por lo general, en los dos órganos colegiados que he participado, bueno, en realidad estoy participando en 3, ¿no? Pero bueno, en el órgano colegiado, por ejemplo, que he participado del Tribunal de la ANA y del miembro del Consejo Directivo, las actas siempre eran leídas y aprobadas a la siguiente sesión, ¿ya? A la siguiente sesión.
A la siguiente, no en la misma sesión, sino al siguiente se redactaba, se leía y se aprobaba. O si había una observación, se observa. Entonces, ha faltado esto, precisarlo, ¿no? Pero también tengo otra experiencia también, la Asamblea Universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también soy miembro de este órgano colegiado, un órgano máximo, ¿no? De la universidad, ¿no? Que ejerce también función a través de un órgano colegiado. ¿Ya? Y también es a la siguiente sesión. Cada acta, luego de ser aprobada, es firmada por el secretario, el presidente y por quienes hayan votado singularmente y por quienes así lo soliciten. ¿Ya? Entonces, el acta tiene que ser firmada por todos los presos, por todos los que han participado en la sesión. ¿Ya? Todos los que han participado en la sesión que es objeto de aprobación del acta. ¿Ya? Hasta aquí lo que es la regulación general de lo que es los órganos colegiados en la ley 2744, ¿no? Que estas normas, es importante hacer nota, regulan a todos los órganos colegiados en nuestro país a nivel nacional, porque esta es la norma marco, digamos, que regulan todos los procedimientos administrativos, los actos administrativos y de las entidades de la administración. Eso es importante, ¿ya? Y por tanto, las funciones de los comisiones técnicas y los revisores urbanos también son objetos de esta regulación general por parte de la ley 2741. ¿Ya? Vayamos a la comisión técnica, ¿no? La comisión técnica y los revisores urbanos. Bien, acá es importante hacer notar algunas cosas, ¿ya? La ley 29090 regula lo correspondiente a lo que es el órgano, la comisión técnica y los revisores urbanos. Primero vamos a ver las comisiones técnicas, ¿ya? Está regulado en el artículo cuarto, numeral 5, ¿no? Numeral 5 de la ley 29090. Es importante hacer notar que la ley 29090, ¿no? Regula todo lo que es la habitación urbana, la licencia de edificación, ¿no? La independización, ¿no? Lo que es la reurbanización, ¿no? Etcétera. Todo eso lo regula lo que es la ley 29090. Y en el artículo cuarto, numeral 5, se regula la comisión técnica y se define que la comisión técnica, miren, lo primero que hace el artículo numeral 5 es establecer sus características. Yo diría lo primero. Uno, se trata de un órgano colegiado y por tanto es un órgano colegiado eh, compuesto por una pluralidad de personas de una entidad administrativa, en este caso del gobierno local, de la municipalidad, y que está compuesto por una pluralidad de personas, ¿ya? Y cuyas normas generales están regulados en la ley 2744. ¿Cuál es en segundo lugar, cuál es la función de, de estos órganos colegiados? La función de estos órganos colegiados es emitir dictámenes, ¿no? Emitir dictámenes de carácter vinculante, ¿ya? De carácter vinculante, ¿sobre qué? Sobre las licencias de edificación y en este caso, en el caso de la comisión, sobre la licencia de habilitación urbana y edificación en las modalidades C y D, ¿no? Como ustedes saben, la ley 29090 establece 4 modalidades. La modalidad A, de aprobación automática, la modalidad B, ¿no? Donde es competente la municipalidad y los revisores, ¿no? La modalidad C, que es alternativamente o los revisores o la comisión técnica, ¿no? Y la modalidad D, donde también participa la comisión técnica y los revisores urbanos, ¿ya? Entonces, es un órgano colegiado, emite dictámenes, estos dictámenes tienen carácter vinculante, importante, estos dictámenes no son referenciales nada más, sino tienen carácter vinculante para la denegar, ¿ya? O aprobar la licencia, una licencia de habitación urbana o edificación. Carácter vinculante, es importante, ¿ya? Para otorgar o no una licencia de habitación urbana o edificación en las modalidades C y D, en el caso de comisión técnica. Sus integrantes deben ser profesionales especialistas colegiados y habilitados, ¿ya?
las comisiones técnicas se desempeñan dentro del ámbito físico y administrativo de las municipalidades. Es importante también hacer nota, ¿ya? Para el caso, ahora, la norma también distingue entre su composición, de acuerdo a lo que es una licencia para el otorgamiento de una licencia de habitación urbana, o su composición para el otorgamiento de una licencia de edificación. En el caso de las licencias, la composición de la comisión técnica para el otorgamiento de una licencia de habitación urbana, como ustedes saben, la habitación urbana es el procedimiento administrativo que tiene por naturaleza cambiar, transformar o modificar el uso del suelo de eriazo o agrícola en urbano, ¿no? Esa es la definición del procedimiento administrativo, que es un procedimiento administrativo de naturaleza obviamente jurídica, pero tiene naturaleza técnica, ¿no? Pero también genera efectos en el suelo, ¿no? Y cambia la naturaleza del predio, ¿no? Entonces son todas esas consideraciones. Pero bueno, eso quería darles un poquito sobre el tema de la habitación urbana. Y esta comisión técnica, según la ley 29.0190, establece que está conformado por un representante de la municipalidad, en primer lugar, a cuya jurisdicción corresponde la solicitud, quien la preside. Entonces la ley está estableciendo que el presidente va a ser el representante de la municipalidad a cuya jurisdicción corresponde la solicitud, quien la preside, ¿ya? En segundo lugar, van a participar un representante del Colegio de Arquitectos del Perú, el CAP. En tercer lugar, un representante del Colegio de Ingenieros del Perú, del CIP. Y en cuarto lugar van a participar los representantes de las entidades prestadoras de los servicios públicos, ¿ya? Y en cuarto lugar, los representantes de las entidades prestadoras de los servicios públicos. Esta es la conformación establecida por el artículo cuarto actual, numeral 5, de la Comisión Técnica para aprobar procedimientos de habitación. De otro lado, la misma ley va a establecer que la conformación de la Comisión Técnica para aprobar los procedimientos de licencia de edificación tendrá la siguiente composición. Nuevamente, un representante de la municipalidad, quien va a ser el presidente. O sea, ya las leyes están estableciendo de manera, la ley en este caso, 29.090, y sus modificatorias, texto único ordenado, va a establecer en forma clara y expresa que el presidente de este órgano colegiado, comisión técnica, va a ser el representante de la municipalidad. Por tanto, él es el que va a convocar, quien va a definir la agenda, ¿no? Va a establecer las citaciones, ¿no? Quien la preside. En segundo lugar, va a estar compuesta por 2 representantes del Colegio de Arquitectos del Perú, ¿ya? Está compuesta por 2 representantes del Colegio de Arquitectos del Perú, acá, y por 3 representantes del Colegio de Ingenieros del Perú, en las especialidades de civil, ¿no? Sanitario y eléctrico o mecánico, ¿no? Son las especialidades en las cuales van a participar los tres representantes del Colegio de Ingenieros. Esta es un poco la composición de la comisión técnica para efectos, ¿no? de, lo, de la licencia de edificación, ¿ya? Entonces, las comisiones técnicas, según el reglamento, ¿no? Va a establecer el reglamento. Las comisiones técnicas verifican el cumplimiento, ¿no? de los requisitos o condiciones establecidas en las disposiciones urbanísticas y o edificatorias que regulan el predio materia del procedimiento administrativo. Deben verificar, ¿ya? Entonces es importante esto como una gran función. De otro lado, un tema importante es el tema de impedimentos de los miembros de la comisión técnica. El artículo 10 del reglamento va a establecer que los miembros de la comisión técnica están impedidos de emitir dictámenes en las siguientes situaciones. Esto es importante, ¿ya? Deben impedir, abstenerse de participar en la emisión de dictámenes cuando estén presentes en estas situaciones. En primer lugar, en proyectos en los que tengan participación personal.
¿no? Proyectos en los que tengan participación personal. En segundo lugar, sobre proyectos en los que tengan parentesco, ¿no? Parentesco con el propietario del predio o el titular del derecho del predio, diría yo también, puede sumarse, o el propietario o el titular del derecho del predio, del derecho real, ¿no? Porque podría ser un propietario, pero podría ser también un usufructuario, un concesionario, ¿no? A quien que tenga derecho a edificar, a poder habilitar o a edificar, ¿no? O proyectista, ¿no? O el proyectista, ¿no? O sea, no puede participar en aquellos dictámenes o sesiones donde van a acordarse, ¿no? Sobre proyectos en los que tengan parentesco con el propietario, el que tenga derecho para habilitar o para edificar, o el proyectista dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿ya? O segundo de afinidad. El segundo de afinidad, yo diría que es, por decir, el cuñado, ¿no? El cuñado es segundo de afinidad, por ejemplo, ¿no? El, ese por dar un ejemplo de lo que es un pariente por afinidad, por decir un cuñado, ¿no? No es de sangre, sanguíneo, sino es por afinidad. Y no podrán participar o están impedidos de emitir dictámenes también aquellos que se encuentren inhabilitados para participar como miembros de las comisiones. Aquellos que se encuentren inhabilitados para participar como miembros de las comisiones técnicas, ¿ya? El artículo 10 reglamento también de la ley 29.090 establece que los miembros de la comisión técnica, al tomar conocimiento del proyecto de consulta o proyecto de habilitación urbana y edificación, puede abstenerse, ¿no? Puede abstenerse además de acuerdo a las causales previstas en el artículo 99 de la ley de PAJ, ¿ya? Puede abstenerse además. Y en tercer lugar, la municipalidad necesita que no pueda constituir comisiones técnicas, ¿no? Esto lo dice el artículo 10 del reglamento. Puede celebrar convenios de colaboración interinstitucional con otras municipalidades del mismo ámbito provincial a fin de constituir las comisiones técnicas, ¿ya? Comisiones técnicas que tengan mayor, que sean de varios distritos, ¿ya? Sobre los dictámenes de las comisiones técnicas, la ley 29.090 establece que los dictámenes se deben ceñir a lo dispuesto, en primer lugar, al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ya? A los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Establecidos en los planes urbanos y reflejados en los certificados de zonificación y vías y en los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. Y en base a la normativa aplicable vigente, ¿ya? El artículo cuarto, además numeral 5 de la ley, establece que la comisión técnica, el dictamen, y esto es, también va de la mano de manera coherente con lo que regula la ley 2744, ¿ya? El dictamen emitido por la comisión técnica, establece el artículo cuarto de la ley 29.090, es por mayoría simple, ¿ya? Por mayoría simple, obviamente, de los miembros, no del quórum de asistencia, ¿ya? El quórum de asistencia lo establece la ley 2744, que establece que el quórum de los órganos, para que válidamente se reúnan los órganos colegiados para que se instalen, es la mayoría absoluta de los miembros, ¿ya? ¿ya? Ese es para instalarse, pero para decidir ya con los que estén presentes, por decir, ¿no? Un poco para dar más ejemplo, para ser más claro. Por decir, número total de miembros son 7, ¿ya? ¿Cuál es la mayoría absoluta de los miembros? Para instalarse, 4. ¿No? Pueden ser que sean 5, 6, etc. A partir de 4, ¿ya? Mayoría absoluta de eso. ¿Con cuánto pueden decidir? Con mayoría simple, no del número total de miembros, sino de los que asisten, mayoría simple.
mayoría simple. Y pudiendo ser conforme, ¿no? Conforme con observaciones o no conforme. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? La comisión técnica, esto es un poco, vamos a ver. Las comisiones digitales para habitación urbana, un poco las comisiones técnicas, artículo 11.1 del reglamento, pueden verificar, revisar, evaluar y determinar que proyectos cumplan con disposiciones urbanísticas que regulan el predio respectivo. ¿Ya? Resolver cualquier vacío que pudiera existir respecto a las disposiciones urbanísticas vigentes, a fin de evaluar los proyectos que les son sometidos. ¿Ya? Fundamentar dictámenes cuando el proyecto sea calificado con dictamen no conforme, es decir, fundamentar el dictamen cuando se califique como un dictamen no conforme, es decir, desaprobatorio finalmente, ¿no? O sea, es decir, se desaprueba, ¿no? Lo que es la solicitud de licencia, ¿no? O de habitación urbana o de edificación, ¿no? Dictaminar en el día de su conocimiento recursos de reconsideración formulados por administrados o cualquier de sus miembros contra actos de verificación y dictamen que emita, ¿ya? Y de ser el caso, dictar nulidad según el texto único ordenado de ley. Acá hay dos cosas. Acá las comisiones técnicas, por tanto, tienen una facultad de conocer los recursos de consideración, que es aquel recurso que la propia entidad que ha emitido un acto puede volver a examinar, ¿ya? El recurso de consideración está regulado en la ley 2744, ¿no? Que es un recurso que es conocido por la propia entidad que ha emitido el acto, que puede reexaminar su propia decisión en base a qué, a un medio probatorio nuevo, ¿no? Un medio probatorio nuevo. Entonces puede reconsiderar su decisión, ¿ya? Y en segundo lugar dice, puede dictar la nulidad según el texto único ordenado del EPAG, es decir, la comisión puede anular un acto, ¿no? Cuando haya un vicio de nulidad o de fondo. Puede ser que encuentre un vicio, ¿no? De forma o de fondo, ¿no? Y puede dictar nulidad según el texto único ordenado en la ley PAJ, ¿ya? Eso es lo que establece la comisión, ¿no? Ya la, ¿Qué pasa? Que hay dos posibilidades, el recurso de reconsideración o también hay el recurso de apelación. El recurso de apelación es un recurso para que sea reexaminado un acto y no requiere medio probatorio. Basta con que uno diga, no estoy de acuerdo con la forma como han decidido, ¿no? No han aplicado mal las normas, y por tanto apelo de la decisión, ¿no? Por lo general van a apelar, obviamente, de las decisiones que se establezcan no conformes, ¿no? Dictámenes no conformes, que sean denegatorios, ¿no? Y por tanto, eso va a ser conocimiento de quién? De la Comisión Provincial para Habitación Urbana. Va a haber una Comisión Provincial para Habilitación Urbana, ¿ya? Que van a conocer de los recursos de apelación formulados por los administrados o cualquiera de los miembros de la Comisión Técnica Digital contra los dictámenes y actas de verificación que emitan dicha comisión, ¿ya? Contra actas de verificación y dictámenes que emitas dicha. Entonces, la Comisión Provincial es una instancia superior que las instancias distritales. Es importante eso notar. Las comisiones provinciales, comisiones técnicas, son instancias superiores y por tanto deciden, conocen sobre las apelaciones, ¿ya? Eh, entonces esto es muy importante, ¿ya? Es importante porque en caso de una diferencia, siempre uno puede acudir a interponer un recurso de apelación, ¿no? Y la comisión provincial finalmente va a decidir sobre este procedimiento. Es, yo diría, la instancia definitiva. Finalmente, en materia administrativa, ¿no? Yo diría que es la instancia que causa estado, que pone fin al procedimiento administrativo y que pueden ir, en este caso, la vía judicial, ¿ya? Bueno,
Voy a avanzar un poquito más para ver el tema de el tema de los revisores urbanos, ¿ya? Vamos a ver ahora el tema de los revisores urbanos, ¿ya? En primer lugar, en primer lugar, el artículo cuarto, también numeral 6 de la ley, el artículo cuarto, numeral 6 de la ley, establece la definición sobre lo que es un revisor urbano, ¿ya? Y el revisor urbano es un profesional arquitecto o ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así definido, ¿no? Es definido en el artículo cuarto, numeral 6, ¿ya? Además, verifica que los proyectos de habilitación urbana y anteproyectos o proyectos de edificación de los interesados que se acojan a qué modalidades, a las modalidades B, C o D, ¿ya? Las modalidades B, C o D para lo que es la licencia de habitación urbana y edificación, ¿no? En el caso de los revisores urbanos, ¿ya? El revisor urbano verifica que dichos proyectos y anteproyectos cumplan con las normas de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y otras normas que sean de competencia para el proyecto o anteproyecto, ¿ya? ¿Qué más dice el artículo cuarto del numeral 6 de la ley sobre lo que es correspondiente a los revisores urbanos? Va a decir además que el profesional que ejerza como revisor urbano debe agruparse o asociarse. Es importante acá. No es que van a ejercer cada uno en forma independiente, sino que el profesional que ejerza como revisor urbano debe agruparse o asociarse, siendo responsabilidad del arquitecto o ingeniero civil. Eso es lo que establece la ley, ¿no? La ley establece así de manera muy clara, ¿no? El profesional que ejerza como revisor urbano debe agruparse o asociarse, siendo responsabilidad del arquitecto o ingeniero civil. A estas dos profesiones son las que le da la coordinación, ¿no? La coordinación con los demás.
Jorge Luis, ¿tienes el teléfono del doctor? ¿Puedes volverlo a llamar? ¿Que se vuelva a conectar? Un ratito, me voy a comunicar, ya, ahorita. Juan Manuel, si no, ponme en audio o nos conectamos nuevamente cuando entre el doctor. ¿Cómo sería?